quiero enviar este saludo y esta felicitación a la Iglesia Pentecostal Unida de los Crepúsculos, a cada uno de sus líderes, los hermanos de la iglesia y a su pastor, mi hermano César Aldazoro, amén, por este octavo aniversario. ¿Y por qué digo octavo aniversario? Porque realmente están cumpliendo 7 años como iglesia independiente, pero realmente fueron 8 años en el momento en que pues comenzamos la obra del Señor en aquel lugar, aunque ya se había iniciado mucho antes la predicación de la palabra del Señor en ese sitio, pero este nuevo comienzo, este nuevo despertar, sucedió a mediados del año 2011. Y aquí quiero contarle un poco acerca de la historia del comienzo de la poderosa iglesia de los Crepúsculos. Realmente fue en el año 2011 cuando yo, siendo ayudante de mi padre en la iglesia central, comencé a sentir cierta inquietud. Yo deseaba hacer algo más, quería hacer algo más, sentía que estaba estancado, que si no me movía a hacer algo, pues yo creía o sentía en mi espíritu que podía hasta morir espiritualmente. Eso era lo que yo sentía. Dios me estaba tratando, estaba buscando Dios la manera de despertarme de alguna forma, hacer algo diferente. Recuerdo que para esa fecha hablé con mi madre, la hermana Marta, por los hermanos de la zona de los Crepúsculos, porque en realidad esa zona fue una de las más fuertes hace muchos años atrás para la iglesia central. Creo que en 2 ocasiones diferentes mi padre quiso independizar la iglesia de los Crepúsculos, quiso independizar esa zona de la iglesia central. Para esos momentos la iglesia o el lugar de los Crepúsculos tenía alrededor de 90 o 100 bautizados. Era un grupo grande, pero a medida que fueron pasando los años, esas personas, muchos de ellos fueron apartando, otros se fueron mudando de ciudad, otros se fueron mudando de país. Y lo cierto es que para el momento del año 2011, en la iglesia central de la zona de los Crepúsculos solamente se estaban congregando cada domingo cerca de 15 a 20 personas. Había un poquito más de hermanos, pero solamente se congregaba. Incluso había semanas en donde la asistencia llegaba a 9 de ellos. Entonces yo comencé a sentir inquietud y comencé a sentir carga. Para mí los Crepúsculos no era desconocido. Pasé mucho tiempo de mi infancia en ese lugar. Mi hermano, uno de mis hermanos, se casó con una hija de una hermana allí en ese lugar. Bueno, todos la conocen, la hermana Elsie, en Grey. Y bueno, mi hermano David siempre me llevaba allí, incluso cuando mi padre viajaba fuera del país con mi madre, se iban de gira a algún lugar, pues yo me quedaba allí en casa de la hermana Elsie y pues pasé parte de mi niñez en ese lugar. Entonces comencé a sentir esa carga, comencé a sentir ese deseo de hacer algo. Realmente no deseaba que se abriera una obra, sino que yo quería hacer algo para el Señor, y la forma de hacerlo era ayudar a toda esa gente que estaba apartada y pues que se fuera levantando poco a poco, y de que otra vez la zona de los Crepúsculos fuese una de las más fuertes, sino la más fuerte para la iglesia central. Y bueno, yo comencé a hacer un estudio, comencé a mirar, después de ese ayuno comencé a mirar y comencé a tomar una asistencia silenciosa, digo yo, porque yo no le decía a nadie. Yo todos los domingos miraba, desde el lugar donde me sentaba, empezaba a mirar y pasaba incluso por los pasillos y saludaba a algunos de los hermanos y miraba si los hermanos de los Crepúsculos habían venido o no habían venido, cuánto. Durante un mes estuve contándolo. Hoy vinieron 9, hoy vinieron 10, hoy vinieron 15. Lo cierto es que la asistencia no pasaba de 20 hermanos cada domingo. Y por un mes fue así. Y fue ahí donde un domingo por la tarde, en el mes de junio del año 2011, un domingo por la tarde, comencé a dar una vuelta por ese lugar. Comencé a dar vuelta y recuerdo que
que dando una vuelta siempre por los sitios donde yo solía estar, parado en la vereda 18 se encontraba el hermano Javier Rodríguez, a quien todos cariñosamente llamamos Yeyo. Y lo consigo ahí como la parábola que dijo el Señor. Estaba ahí desocupado sin hacer absolutamente nada. Y me paro un rato ahí a hablar con él y le digo el deseo que tengo, las ganas que tengo de predicar allí, de ayudarlo. Me dice: oh, hermano Josué, aquí cabe una iglesia, aquí se necesita una iglesia. Yo mi mentalidad no era, mi mentalidad era levantar los crepúsculos, que hubiesen 200, 300 bautizados, pero nunca pensaba de que ese lugar fuera una iglesia, sino que deberían seguir siendo parte de la iglesia central. Recuerdo que hablé con el hermano Javier y dije: sí, vamos a comenzar a hacer servicio en este lugar. Y dije: bueno, ¿ahora qué hacemos? Ahora necesitamos un lugar. Y recuerdo, se me vino a la mente la casa del hermano Nicolás Pérez y la hermana Carmen de Pérez. Y dije: bueno, me lo voy a acercar un rato a ver qué opinan en relación a eso, si me pueden alquilar el local. Recuerdo que dije: el hermano Nicolás tiene un local y bueno, en muchas ocasiones él ha querido hacer algo allí, pero ningún negocio se le ha dado. Entonces yo me la acerqué a la casa de la familia Pérez, la hermana Carmen, hermano Nicolás, que bueno, ellos han sido muy amorosos conmigo, han sido muy receptivos y me han querido como un hijo, me han querido como parte de su familia. Y yo me pongo a hablar con el hermano Nicolás y con la hermana Carmen, muy emocionado de que yo estaba allí con ellos, y de repente el hermano Nicolás comienza a hablarme, decirme, si yo todavía sin expresar, sin decirle la inquietud que tenía, comenzar algo aquí, comenzar a demostrar de que sí, realmente tengo un llamado de parte de Dios. Y le dije: bueno, vamos a comenzar. Y recuerdo que comenzamos a mediados del mes de junio del 2011 a realizar servicios los domingos por la tarde. Comenzamos a realizar esos servicios y bueno, la gente comenzó a asistir. Recuerdo que los primeros días sí fue un poco traumático, porque nosotros hicimos un recorrido por todo ese lugar y comenzamos a invitar a los hermanos, incluso a aquellos que estaban descarriados. Comenzamos, fue un trabajo del hermano Javier, del hermano Nicolás, la hermana Carmen, el hermano Nelson Pereira, el hermano Monche, y bueno, la hermana María pues en ese momento no estaba en condiciones como para hacer el trabajo. La abuela María, que todos conocen, no estaba en condiciones. Ella por muchos años pues fue un pilar fundamental en su familia, fue un pilar fundamental en los crepúsculos. Ella era la que predicaba el evangelio. Y bueno, cuando le informamos a la hermana Rafaela, al hermano Livia, y a todas esas hermanas que tenían muchos años en la iglesia y que tienen muchos años en la iglesia, la hermana Lucila, ellos comenzaron a emocionarse un poco. Había un grupo de jóvenes que se reunía aparte, y los ancianos siempre se reunían aparte, pero entre los jóvenes y los ancianos no había una compenetración. Entonces ese fue siempre el problema, de la cual mi padre, el obispo Mota, nunca pudo independizar los crepúsculos como una iglesia, porque siempre los jóvenes, que era una gran mayoría en ese tiempo, nunca permitieron: no, nosotros no queremos ir de la central. Pero por ese motivo yo también pensaba: no necesitamos independizar la iglesia, necesitamos fortalecer la zona. Y bueno, comenzamos ese trabajo en el mes de junio del año 2011. Por eso es que yo digo que son 8 años, 8º aniversario, porque realmente comenzamos fue en el 2011 a hacer ese trabajo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, y el Señor nos ayudó ese primer año. Yo recuerdo que me paraba en la puerta, en el portón del garaje de la casa del hermano Nicolás y de la hermana Carmen, y comenzaba a mirar para los lados, miraba hacia la avenida para un lado y miraba hacia la avenida para el otro. Hermano Nicolás me decía: no te preocupes, hermano Josué, nosotros les dijimos, no se preocupe, eso van a venir. Recuerdo que llegaban faltando 5 minutos para comenzar el servicio, se acercaban por ahí 20, 25, y a medida que fue pasando el primer año, empezó a llegar más gente, empezaron a reconciliarse personas, empezaron a visitarnos, y comenzó a llenarse de un buen grupo de jóvenes
de un buen grupo de jóvenes. Y bueno, para la gloria del Señor Jesucristo, fue un inicio muy hermoso, fue un inicio muy precioso. La casa del hermano Nicolás siempre lo recuerdo como un lugar muy especial, porque allí incluso yo ayuné, me quedaba ayunando allí. El hermano Nicolás decía, la hermana Carmen me decía, hermano, esta es su casa, este es su cuarto. Aquí usted puede venir a quedarse todo lo que usted quiera, este es el cuarto suyo. Y decían que ese era mi cuarto, que tenían un cuarto ahí especial para mí. Y bueno, el Señor me dio grandes victorias. Fue un tiempo batallado, fue un tiempo luchado. Comenzamos a expandirnos un poco, comenzamos a crecer un poco, pero cada cosa que hacíamos, lo hacíamos en unidad, lo hacíamos como hermanos en armonía. Cada cosa que hacíamos era una gran alegría, por muy pequeña que fuera. Era una gran alegría que nos causaba el hecho de comprar una silla o de adquirir algo, incluso hasta un vaso para el agua. Era algo tan importante, porque en la nevera de la casa del hermano Nicolás había un vaso que los hermanos decían, ese es el vaso del hermano Josué, allí es donde bebe agua el hermano Josué, allí. Y bueno, para mí fue una experiencia muy, muy hermosa, fue una experiencia muy hermosa. Recuerdo que después, cuando me tocó viajar fuera del país en el mes de mayo, antes de que fuese independizada, sin yo saber de que en el corazón de mi padre Dios había puesto independizar la iglesia. Bueno, yo viajé y los hermanos comenzaron a menguar un poco en la asistencia de la iglesia central. Y mi papá le preguntaba a los hermanos, ¿y qué pasa con el hermano? Bueno, hermano, están y no están, están y no están. A lo que en cierta ocasión creo que mi padre preguntó, ¿y por qué no están asistiendo? Es que el pastor no está, dijeron. Que el pastor no está, el hermano Josué no está. Dijeron, ustedes quieren un pastor. Como ellos quieren un pastor, yo les voy a dar un pastor. Y yo decía, no, papá, pero yo creo que no es tiempo, no es bueno. No. Cuando a mi padre se le mete algo en la cabeza, no hay nadie que se la saque. Bendito sea el Señor. Y fue en el mes de junio, otra vez, un año después, exactamente un año después, para esta fecha, creo que fue en el Día del Padre, si no, bueno, el hermano Nicolás me va a corregir, donde en el año 2012 la Iglesia Pentecostal Unida de los Crepúsculos comenzó a funcionar no como un centro de predicación, no como una zona más, no como una extensión de la Iglesia Central de Barquisimeto, sino como una iglesia más de la gran mayoría de iglesias Pentecostal Unida de Venezuela. Y igual seguimos con el mismo espíritu, continuamos, pero había un reto mayor, era conseguir un lugar donde construir una casa de oración. Y el reto estaba quedándonos un poco grande, era algo como que se estaba haciendo un poco inalcanzable. Yo sentía que avanzamos un poco y pues retrocedíamos. Y dije, bueno, si el Señor me ha dado respuesta por medio del ayuno, voy a volver a ayunar. Recuerdo que ya estaba casado, porque el Señor me dio unas grandes alegrías siendo pastor de la iglesia de los Crepúsculos, porque el Señor contestó muchas de mis peticiones en ese lugar. Y una de esas peticiones fue que me dio mi esposa, la madre de mis hijos. Dios me la dio estando yo pastoreando la iglesia de los Crepúsculos. Y Dios me dio mi primera hija, a Mosel. Y bueno, ahí yo sentí la mano del Señor, mi corazón todavía, yo siento que todavía soy el pastor de los Crepúsculos, por eso es que a veces paso por allí. Y con mucho respeto por mi hermano César, que es mi hermano, y miro la iglesia, miro el lugar donde comenzamos y siempre recuerdo con mucho cariño cada lugar, cada hogar, cada familia. Pero el terreno, recuerdo, volviendo al tema del terreno,
el lugar donde construir la casa de oración. Recuerdo que siempre nos decían, están vendiendo un lugar en esta parte, están vendiendo, incluso hasta una ocasión nos dijeron, hermano, ¿y si nos metemos en aquel terreno? Y nos metemos en ese terreno y bueno, nos quedamos ahí y peleamos en ese lugar. Le dije, no, nosotros no, la iglesia no puede tener un lugar de esa manera. Sentí de parte del Señor que el Señor ya me había traído la respuesta. No le voy a decir cómo fue que lo sentí. Eso se lo voy a decir en los próximos aniversarios, si el Señor lo permite. Pero sentí de parte de Dios, después de 5 días de ayuno, que el Señor ya tenía la respuesta para nosotros. Y fue una semana después de esos 5 días de ayuno, ya yo estaba casado con mi esposa, que me llegaron con esta propuesta. No teníamos el dinero para comprar la propiedad, no teníamos el dinero para comprarla. Pero se me acercó un hermano, me dijo, hermano, están vendiendo una propiedad, la están rematando. Y dije, rematando. Bueno, vamos a ver, porque en diferentes ocasiones nos habían dicho de lugares a los cuales habíamos ido a ver y pues estaban pidiendo mucho dinero. Sin embargo, aquí nos pidieron un dinero considerable, pero que yo dije, sí, este es el lugar. Aquí vamos a comprar, aquí va a ser la iglesia, aquí vamos a comenzar la iglesia, aquí vamos a levantar una casa de oración, porque es el tiempo, es el momento, es la respuesta que Dios nos está dando. Y resulta que era precisamente la casa donde había ocurrido el tiroteo y que en esa noche fatídica había muerto un joven que era hijo de la señora que me estaba vendiendo en ese momento la propiedad. No teníamos el dinero en ese momento, nos estaban pidiendo una suma cercana a $10,000. Nosotros lo único que teníamos en el fondo de la iglesia eran $500, era lo que teníamos en el fondo de la iglesia, $500. Y recuerdo que, bueno, eso también se lo voy a contar en los próximos aniversarios, si es que me invitan a hacer otro video. Recuerdo que movimos cielo y tierra juntamente con mi esposa, con la hermana Yusney, y conseguimos el dinero prestado. Recuerdo que también viajamos fuera del país, hicimos otras cosas y compramos la propiedad, que nos costó casi $10,000 para ese año 2015, que yo recuerdo estaba recién casado con mi esposa, la hermana Dayana Garcés. Y bueno, para la gloria del Señor, el Señor nos permitió adquirir esa propiedad, que es el lugar actual donde está funcionando la Iglesia Pentecostal Unida de los Crepúsculos, y la cual está celebrando su 7º aniversario, y la cual yo le envío todo mi cariño, le envío un abrazo a cada uno de esos líderes que trabajaron conmigo desde el principio y que están trabajando también con mi hermano César allí en ese lugar. Y le envío muchas felicitaciones, y que si el Señor no ha venido por su iglesia, esa iglesia siga creciendo y siga avanzando en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Dios me lo bendiga, los quiero mucho y feliz aniversario de mi parte, de mi esposa Dayana y de mis 2 hijos, la hermana Mosel Isabela Mota, que nació allí en los Crepúsculos, y del hermano Moisés Sebastiano Mota. Dios me lo bendiga.